Iglesia Cristiana La Familia presenta un mensaje a la luz de la palabra, con el pastor Bernardo Ríos. A continuación. Capítulo 18. Versículo 22 y 23. Hechos capítulo 18, verso 22 y 23. ¿Lo tenemos? Habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Después de estar allí por algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Oramos. Señor y Padre de nuestro Señor Jesucristo, en este día nos hemos reunido para adorarte, para oír tu palabra, para estar unidos y juntos darte la gloria, Señor. Ayúdame a predicar con amor y sabiduría y no permitas que yo sea el estorbo del sermón, Padre, sino que pueda ser simplemente el mensajero, como bien oraba nuestro hermano, y lo pueda yo hacer bien, Señor, con tu ayuda. Ayuda también a los que lo oyen y no permitas que las distracciones, Señor, les quite el enfoque, sino que atiendan, Señor, tu palabra con amor, con atención, con hambre. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús, Padre. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Les ofrecemos una disculpa, ¿verdad, hermanos? Estamos en remodelación en el área de niños y por eso vamos a estar todos aquí. Nuestros hermanos que vinieron a trabajar ayer calcularon como 3 domingos que vamos a estar así. Claro, ¿verdad? Si nos ponemos diligentes y terminamos antes sería mejor. Queremos hacer un llamado a todos que nos apoyen. Ayer venimos un total como de 12, 13 hombres a trabajar acá al área de niños y gracias a las hermanas también que nos trajeron alimentos y a todos los hermanos que vinieron a apoyar. Y pues hermanos, así vamos a estar unos domingos con nuestros hijos acá de todas las edades porque se están remodelando todos los salones y entonces ahí les pedimos su paciencia, hermanos, y su cooperación también, hermanos. Gracias a todos los que vinieron a trabajar. Hubo otros hermanos que donaron también dinero para comprar cosas. Hay muchas formas de ayudar y su ayuda es bienvenida, hermanos. Nuestro tema el día de hoy, hermanos, se titula El tercer viaje misionero de Pablo. El tercer viaje misionero de Pablo. Este es el tercer sermón sobre los viajes misioneros de Pablo en el libro de los Hechos. El primero lo vimos en Hechos 13:3, ahí fue donde Pablo inició su primer viaje misionero. El segundo fue en Hechos 15:36, ahí fue donde Pablo inició su segundo viaje misionero. Y el día de hoy, hermanos, en Hechos 18:23, ahí lo puede usted marcar, ahí es donde oficialmente el apóstol Pablo inició su tercer viaje misionero. Justo en la parte donde dice, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia. Ese es ya el tercer viaje misionero, el inicio del tercer viaje misionero del apóstol Pablo. Esos viajes, hermano, fueron usados grandemente por Dios para
la conversión de miles y miles de almas en todo el Imperio Romano en el siglo I. También eso generó la plantación de cientos y cientos de iglesias por todo el imperio y, hermanos, pues la ordenación de decenas y decenas de pastores al ministerio. Hay lugares en algunos lados todavía, hermanos, si no han alcanzado, veo que hay unos allá atrás, aquí de este lado veo asientos un poco, acá también, si gustan sentarse, si gustan acomodarse, y si ya se quedaron atrás, pues también ya se quedaron ahí, ni modo. Pero si gustan, hay asientos todavía por ahí. Estamos un poco apretaditos hoy, hermanos, pero con la ayuda del Señor ya vamos a terminar ese proyecto, hermanos. Y si no, pues vamos a tener que adquirir más sillas, ¿no? Para quedarnos acá. Hermanos, hay una discusión entre si Pablo tuvo un cuarto viaje misionero. Personalmente, mi postura es que Pablo tuvo un cuarto viaje misionero. Esa es mi postura. Solamente que el libro de los Hechos registra solamente 3 viajes misioneros del apóstol Pablo. La postura que yo creo es que Pablo, cuando estuvo preso en Roma, él salió de la cárcel de Roma la primera vez que estuvo preso y logró hacer su viaje a España. En Romanos 15, 24 y 28 vemos que él tenía el deseo de visitar España. Algunos dicen que no, que Pablo no salió de la cárcel la primera vez que estuvo preso, sino que fue decapitado por Nerón. Personalmente creo que Pablo salió de Roma, salió de la cárcel, logró ir a España, ya le voy a decir por qué creo eso, y luego volvió a caer preso en Roma y finalmente fue decapitado, pero no en el tiempo en que algunos lo ubican, porque algunos dicen si no hubo un cuarto viaje misionero, Pablo fue decapitado la primera vez que estuvo preso en Roma. Este cuarto viaje misionero no lo busque en Hechos porque no lo va a encontrar. ¿De dónde se saca entonces, hermano, que Pablo tuvo un cuarto viaje misionero? Eso se saca en primer lugar de las epístolas pastorales. Es decir, el cuarto viaje misionero de Pablo no está en Hechos, está en las epístolas pastorales. No explícitamente, no hay un encabezado que diga cuarto viaje misionero de Pablo, sino que se deduce por algunas cosas que Pablo dijo en las epístolas pastorales. Pero también cristianos, hermano, de la era temprana de la iglesia como Clemente y Eusebio, que era un historiador de la iglesia, dijeron que Pablo logró ir a España, que Pablo salió de la cárcel y que Pablo logró ir a España la primera vez que estuvo preso. Esa postura, hermanos, de Clemente y de Eusebio es compatible con las epístolas pastorales y con las epístolas de la prisión. En primer lugar, porque en las epístolas de la prisión, para los que no saben, las epístolas de la prisión son 4, son las epístolas de los Efesios, la epístola de Filipenses, la de Colosenses y la de Filemón. Esas se conocen como las epístolas de la prisión. En esas epístolas, hermano, de la prisión, hay varios pasajes en donde Pablo da a entender que él está casi seguro que él va a ser liberado. Por ejemplo, Filipenses 2:24 y Filemón 1:21. Pablo está preso, por eso se llaman epístolas de la prisión, pero en esas epístolas Pablo da a entender que él está casi seguro que él va a ser liberado. Sin embargo, en las epístolas pastorales, que se cree que fueron escritas, hermano, después que Pablo salió de Roma, de la cárcel de Roma la primera vez, en las epístolas pastorales Pablo da por sentado que él no va a salir. Por ejemplo, en 2 de Timoteo 4:6 él dice, yo ya estoy para ser sacrificado. Entonces se entiende que la primera vez que Pablo estuvo en la cárcel y escribió las epístolas de la prisión, él estaba casi seguro que iba a ser liberado. Pero la segunda vez que Pablo estuvo en la cárcel, él estaba seguro que él no iba a salir más. Y ahí fue donde se cree, la tradición enseña que Pablo entonces fue decapitado por Nerón. Entonces quise hacer esta aclaración, ¿verdad? Porque estamos hablando de los viajes misioneros de Pablo y este es el último viaje misionero de Pablo que vamos a ver en Hechos. Pero desde mi postura entiendo que hubo un cuarto viaje misionero
que ya no está en Hechos, sino que lo tenemos que encontrar en las epístolas de la prisión y en las epístolas pastorales, y que los primeros cristianos dijeron sí, Pablo salió de Roma y logró ir a España donde él quería ir, y ese se le considera el cuarto viaje misionero del apóstol Pablo. El día de hoy, hermanos, vamos a ver todo lo que nos resta del capítulo 18, Hechos 18, 22 al 28, pero también vamos a saltar al capítulo 19 y vamos a ver Hechos 19 del 1 al 7. Rara vez hacemos esto de acabar un capítulo y empezar otro en un mismo sermón, pero a veces toca, porque si no el sermón quedaría incompleto. Entonces vamos a ver estos puntos, hermano, 3 puntos de nuestro sermón el día de hoy. Primero, Pablo inicia el tercer viaje misionero. Eso lo vamos a ver en Hechos 18, 22 y 23, que son los versos que leímos. Luego, Apolos, un predicador que depura su doctrina, lo vamos a ver en Hechos 18, del 24 al 28. Y por último, el punto 3, un grupo de personas en transición. Eso lo vamos a ver ahí en Hechos 19, precisamente ahí es donde vamos a dar el salto, verso 1 al 7. ¿Ok? Vamos a ver el primer punto, hermanos. El inicio del tercer viaje misionero. Pablo inicia el tercer viaje misionero y volvemos a leer, abra su Biblia ahí, Hechos 18, 22, 23. Si no trajo Biblia, ahí aparece en pantalla. Dice, habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Este es entonces, hermanos, el inicio del tercer viaje misionero. Lo primero que vemos aquí, hermanos, es que Pablo, ¿usted se acuerda dónde estuvo Pablo en el último sermón? Pablo estaba en Corinto. Titulamos ese sermón como Corinto, la ciudad del pecado. Nosotros aprendimos ahí en ese sermón, hermano, que cuando Pablo llegó el tiempo que tenía que irse de Corinto, tomó a Priscila y Aquila, que eran un matrimonio que él había conocido en Corinto, y se fue con ellos. Eso lo vimos en los últimos versos del tema anterior, y llegó a Éfeso, verso 19, Hechos 18, 19. Se fue de Corinto con Priscila y Aquila, tomándolos, dice, se fue con ellos y llegó a Éfeso. Y de allí hizo lo que tenía que hacer en Éfeso. Pero después, en el verso 22, que vamos a retomar hoy, dice que habiendo arribado a Cesarea, es decir, se fue de donde estaba, subió para saludar a la iglesia. Y Cesarea quiere decir, hermano, que ya había llegado a Jerusalén. Cesarea era una ciudad ya de Israel. Era una ciudad portuaria, una ciudad romana, era una ciudad de escala. Todo el que venía de Asia Menor, de donde venía el apóstol Pablo, llegaba por barco a Israel, y el primer lugar donde llegaban era a Cesarea, porque era un puerto. Por eso dice que después de allí subió a Jerusalén para saludar a la iglesia. Y lo más probable es que una vez que Pablo llega entonces a Cesarea, recuerde que Pablo viene de terminar su segundo viaje misionero, viene cansadísimo, pero lo que hace es ir a dar cuentas entonces a Jerusalén sobre el segundo viaje misionero. Ahí dice que los fue a saludar, pero lo más probable es que se encontró con los líderes de la iglesia en Jerusalén y les ultimó algunos detalles sobre el segundo viaje que había terminado. Y una vez que saluda a la iglesia en Jerusalén, dice que se va para Antioquía. ¿Y qué es Antioquía? Bueno, Antioquía es el punto de partida de todos sus viajes misioneros de Pablo. Antioquía es un lugar muy importante. Prácticamente los viajes misioneros de Pablo eran un círculo. Salía en Antioquía, recorría las áreas que tenía que recorrer y llegaba a Antioquía y terminaba el viaje. Y eso fue exactamente lo que estamos viendo aquí. Sale de Antioquía y regresa a Antioquía, que es el punto de partida. Esta iglesia, hermanos, de Antioquía se ha vuelto una iglesia muy importante en estos tiempos de Pablo. Podemos recordar cosas trascendentales de ellos, como por ejemplo, que tuvieron el privilegio de que Pablo fuera su mismo pastor. Pablo, antes de ser misionero, Hechos capítulo 13, verso 1, antes de ser misionero, Pablo primero es pastor de Antioquía, pero después el Espíritu Santo dice que orando por Pablo, los hermanos, y por Bernabé, dijo: apártenme estos para la obra del ministerio, y fueron enviados. Pero no solo eso, sino que en Antioquía es en donde se establece esta iglesia,
Y las personas son tan estudiosos, hermano, de las Escrituras y pasan tanto tiempo leyendo las Escrituras e identificándose con Cristo, que se les llama por primera vez a los discípulos cristianos en Antioquía. Y por último, hermano, era la sede central de los viajes misioneros entonces de Pablo. Los 3 viajes misioneros de Pablo comenzaron, hermanos, en esta ciudad de Antioquía. Era una iglesia gentil, pero que llegó a ser muy, muy importante. Después de estar un tiempo allí, dice el pasaje, hermanos, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia. Se está un tiempo en Antioquía, regresa a este lugar, se está un tiempo ahí, obviamente descansando, recuperando un poco de fuerzas, porque vimos en el tema anterior que inclusive Pablo, un apóstol del calibre de Pablo, se desanimaba y se cansaba también. Y entonces llega a Antioquía, está por un tiempo allí, pero cuando el tiempo, hermanos, es prudente, él sale del descanso e inicia su tercer viaje misionero. Y nos da la razón de su salida. Y la razón del tercer viaje misionero de Pablo dice que quería volver a las regiones donde ya había estado antes para confirmar a los discípulos. Y Galacia y Frigia son lugares en donde Pablo había hecho su primer viaje misionero, personas se habían convertido en ese lugar y ahora quiere pasar por ahí para confirmar a los hermanos. Estudiosos dicen que este viaje era más pastoral que evangelístico, ¿no? O sea, los misioneros por lo general tienen ese deseo de ir a un lugar y evangelizar, que es la primera intención. Pero este viaje es más pastoral porque Pablo tiene en mente, está pensando en los discípulos que ya están allí y que entonces necesitan confirmación, necesitan visitación, que él los siga enseñando. Esto no quiere decir que no evangelizó en su tercer viaje misionero, porque sabemos que una de las fuentes de entusiasmo para Pablo para poder ir a predicar era que su amor por los perdidos. Segunda de Timoteo 2:10, él dijo: yo todo lo soporto por amor a los escogidos, con tal de que este grupo de personas también gusten de la salvación del Señor. Entonces, sí, el propósito del tercer viaje es pastoral. ¿Te imaginas ser instruido por Pablo, hermano? Y que Pablo te venga a visitar y te diga: ¿cómo estás? Te he venido a afirmar este gran teólogo, este gran erudito, hermano, en las Escrituras. Pero también Pablo, hermano, evangelizaba a las personas en este tercer viaje misionero. Y eso fue el inicio, hermano, de ese tercer viaje. Y ahora Lucas, que es el escritor, hermano, de los Hechos, del libro de los Hechos, nos comienza a narrar el tercer viaje misionero. Pero antes de continuar con el viaje misionero, nos mete un paréntesis. Y eso es lo que vamos a ver aquí. Un paréntesis en el tercer viaje misionero, donde Lucas nos quiere contar algo que pasó en Éfeso después de que Pablo se fue de Éfeso. Vuelva a hacer el recorrido mental. Pablo está terminando su segundo viaje misionero, pasa por Éfeso, viene con Priscila y Aquila, los deja ahí y Pablo se va a Cesarea. Pero hay algo que pasó en Éfeso cuando Pablo se fue. Mientras Priscila y Aquila se quedaron allí, pasó algo. Y ese paréntesis es el que Lucas nos quiere enseñar del verso 24 al 28. Vamos a ver este encabezado entonces 2, que es Apolos, un predicador que depura su doctrina. Esta historia nos quiere contar Lucas sobre Apolos antes de continuar con el tercer viaje. Hechos 18, 24 al 28. Dice: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y, siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. Y esta parte es la que tiene que marcar usted con su marcador ahí que tiene. Aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. ¿Ok? Tenemos entonces, les decía yo, este paréntesis. Dice: llegó luego a Éfeso un judío llamado Apolos. Pablo se ha ido de Éfeso
pero cuando Pablo se va de Éfeso, llega a Éfeso, este predicador. Entonces en este punto todavía Pablo y Apolos no coinciden. Pablo no está ahí en ese lugar. Pero llega este hombre, lo que es descrito aquí como un natural de Alejandría. Alejandría era una ciudad de Egipto y era una ciudad muy culta. Había muchísimos judíos en Alejandría y eran muy cultos, se dedicaban mucho a la lectura, a la escritura. De hecho, las bibliotecas más grandes y más importantes del mundo para ese entonces estaban en Alejandría. Fue precisamente en Alejandría donde se mandó a hacer una traducción del Antiguo Testamento al griego que se llegó a conocer como la Septuaginta. Y este es el contexto entonces, hermanos, de Apolos. No es un judío de Israel, pero es un judío de Alejandría, que aunque no nació en Israel, su entorno cultural es judío. Y su amor por las escrituras viene por ese deseo de estar siempre en contacto con las escrituras. De hecho, esta traducción que se llama la Septuaginta se hizo porque judíos de segunda generación que ya no dominaban el hebreo como para leer el Tanaj, el Antiguo Testamento hebreo, y que ahora hablaban griego, tenían necesidad de leer las escrituras en griego y por eso se mandó a hacer esta traducción. Era una ciudad entonces muy culta, una ciudad muy importante en el Imperio Romano, y ese fue el ambiente en el que creció Apolos. Era un hombre culto, era un hombre erudito. ¿Y qué más? No solo eso, sino que era un varón, dice, elocuente. Elocuente aquí, hermano, quiere decir que era un hombre de facilidad de palabra y de muchas ideas. Era una persona que cuando se comunicaba tenía una sabiduría para hacerte casi ver lo que él te estaba diciendo, ¿no? Dicen que los mejores comunicadores son aquellos que convierten tus oídos en ojos, porque tú estás oyéndolos, pero al mismo tiempo parece que estás viendo lo que te están describiendo, lo que te están narrando. Y esa era una de las capacidades, hermano, que tenía este Apolos. Los judíos de Alejandría, hermano, tenían una costumbre de interpretar, hermanos, las escrituras alegóricamente. Es decir, comenzaban a buscar muchas figuras y muchas simbologías y muchas cosas en el Antiguo Testamento mientras lo estaban leyendo. Y eso era algo a favor de Apolos, porque podía leer el Antiguo Testamento y comenzar a encontrar todas las figuras de Cristo en el Antiguo Testamento, que el Antiguo Testamento tiene muchas figuras y muchas sombras que nos hablan de Cristo. Pero también interpretar el Antiguo Testamento alegóricamente puede resultar un problema. Precisamente mucha gente el día de hoy, interpretando alegóricamente muchos pasajes del Antiguo Testamento, acaban haciendo herejías. Entonces, sí, por un lado era una ventaja que él tenía, conocedor del Antiguo Testamento, fácil comunicador de las ideas del Antiguo Testamento y que alegóricamente podía encontrar a Cristo en muchas cosas del Antiguo Testamento. Poderoso en las escrituras, no solo era brillante en el arte de hablar, sino que conocía muy bien también entonces las escrituras. Estas cualidades son combinaciones que todos los que nos dedicamos a predicar debemos pedirle mucho al Señor. Señor, ayúdame a comunicar sabiamente las verdades de tu palabra. Que muchas veces, hermano, podemos ser un estorbo como predicadores para lo que Dios le quiere comunicar a su audiencia. Creo que no necesariamente tenemos que ser eruditos, pero sí por lo menos claros en que lo poco que te voy a enseñar, lo poco que te quiero comunicar, yo lo he entendido primero y ahora te lo voy a comunicar porque yo lo he entendido. Yo he visto a mucha gente trabarse al predicar porque están tratando de explicar algo que ellos mismos no han entendido. Yo te voy a dar un consejo: si un tema tú vas a predicar y tú no lo has entendido, no lo prediques. Ya contigo confundido es suficiente. No, ya para que confundas a los demás, no, entiende bien el tema antes de que tú trates de comunicárselo, porque solo entendiéndolo bien es que vas a poder responder las preguntas que te van a hacer del tema. Solamente hasta que tú lo entiendas bien, tú dices, ok, ahora sí pregúntenme, porque yo entendí lo que estudié. Pero si no lo entendí y me preguntan algo que no entendí, hasta ahí llegué. Entonces eso es bien importante, hermanos. ¿Qué más? Dice que había sido instruido en el camino del Señor. El evangelio es descrito, hermano, en el libro de los Hechos como
un camino. Hechos 9:2, Hechos 19:9, Hechos 19:23, Hechos 22:4, Hechos 24:14, Hechos 24:22. En varios pasajes de los Hechos vemos descrito el evangelio como el camino. ¿Y sabe qué habla? ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que Apolos, aparte de ser un erudito, hermano, también vivía el evangelio. Él caminaba en el evangelio. Lo poco que había entendido, porque vamos a ver también más adelante que el conocimiento de Apolos, aunque era exacto, porque lo que sabía era exacto, era limitado. No lo sabía todo, como nadie lo sabe todo, hermanos. Dice, y siendo de espíritu fervoroso, enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque, y ese aunque es como un pero aquí, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. ¿Sabía Apolo muchos? Sí, Apolo sabía mucho. ¿Sabía Apolos todo? No, Apolos no lo sabía todo. ¿Su conocimiento era bueno? Sí, su conocimiento era bueno, pero su conocimiento no era completo. Y así somos todos los predicadores. Uno sabe más, otro sabe menos, pero ninguno lo sabe todo. Por eso los predicadores siempre debemos estar en un proceso constante de formación y de aprendizaje. El pastor que deja de enseñar debería dejar de predicar. Y un buen maestro no es solamente el que sabe enseñar, sino aquel que nunca deja de aprender. Eso es bien importante, hermanos, para los que nos dedicamos a la predicación. Era fervoroso, pero tenía un conocimiento todavía limitado en doctrina. Y todos tenemos un conocimiento limitado en doctrinas. Si usted me pregunta a mí de algunas doctrinas bien difíciles, porque en la Biblia hay algunas doctrinas difíciles, yo a veces les digo a los hermanos, déjeme estudiar y luego les respondo. Déjeme seguir estudiando ese tema y luego les respondo, porque es malo nosotros a veces, por no decir no sé, inventar, ponernos a inventar. Y eso hermanos, es orgullo a veces también, porque no quieres decir no sé, siempre quieres decir yo sé, y lo que no sé lo invento. Y eso es un problema. ¿Y por qué el conocimiento de Apolos era limitado, hermano? Y lo que los eruditos e intérpretes de este pasaje dicen es que le faltaba conocer más doctrinas sobre Cristo. Que había cosas de la doctrina de Cristo que él todavía le faltaba depurar. ¿Por qué? Porque dice que no conocía más que el bautismo de Juan. Es probable, dicen algunos, que cosas como la muerte de Cristo todavía no lo alcanzaba a comprender bien, que cosas como por ejemplo el tema de la resurrección de Cristo, la ascensión de Cristo, el regreso de Cristo, él todavía estaba en un proceso de tratar de comprender. Todavía no sabía bien todos los detalles de esa enseñanza. Por eso es que dice, cuando le oyeron Priscila y Aquila tomándole aparte, le expusieron más exactamente el camino de Dios. ¿Ok? ¿Por qué le oyeron estos dos, hermano? Porque estos dos se quedaron en Éfeso. Estos dos se quedaron en Éfeso, ellos están allá. Pablo no está porque Pablo se ha ido, pero ellos le escucharon y estos eran conocedores de la doctrina de Cristo. Tenían una doctrina más depurada que la doctrina de Apolos. Y cuando lo oyeron dijeron, hay cosas que todavía necesita él saber de una forma más completa. Lo tomaron aparte, quizás no lo reprendieron en público, hey, eres un falso maestro, porque entendieron que no era un falso maestro, era un buen predicador, es solamente que le faltaba seguirse preparando todavía en ese tema, ¿no? Y lo toman aparte, dice que le exponen de una forma más exacta la doctrina, y él, hermano, vemos la reacción de Apolos aquí de humildad, de dejarse instruir, dejarse corregir por esta pareja que apenas se está conociendo. Y él dice, bueno, pues enséñenme, no hay problema, yo no tengo problema con decir soy poderoso y elocuente en las escrituras y no quiero que nadie me aconseje y nadie me diga nada porque ya lo sé todo. No, él en humildad permite, hermano, que lo corrijan y lo enseñen mejor. ¿Y qué pasó después de que Apolos depura su doctrina? Lea conmigo, Apolos fue de gran provecho a los que habían creído, de gran provecho. ¿Y sabe qué belleza, de qué belleza habla esto? De la bendición que resulta para el cuerpo de Cristo un buen predicador. Un predicador que está constantemente depurando su doctrina, preparándose en la enseñanza, en conocer más exactamente las escrituras, en saber explicar mejor la palabra con más sabiduría, con más paciencia, con más amor, con más gracia.
Pero no solo gracia, sino verdad. Jesucristo era lleno de gracia y lleno de verdad, ¿verdad? Y eso es algo que nosotros tenemos que pedir a Dios los que comunicamos las Escrituras. Señor, dame gracia para que tu palabra sea recibida, para que los corazones estén receptivos, pero sobre todo que yo les pueda enseñar la verdad también, lo que es la verdad de tu palabra, Señor. Así que creció muchísimo, fue de provecho para los hermanos. Todos los hermanos salieron, hermano, beneficiados, ¿ok? De una persona que se dedica a entender más detalladamente la doctrina. Hay personas, hermano, que lamentablemente creen que la doctrina no es importante. Y eso es un error, hermanos. Doctrina simplemente significa enseñanza. Si tú dices la doctrina no es importante, tú estás diciendo la enseñanza de la Biblia no es importante. Pero eso no es lo que dicen las Escrituras, porque las Escrituras dice, compra la verdad y no la vendas. Desead como bebés, como niños recién nacidos, la palabra, la leche espiritual no adulterada. Escudriñad las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Constantemente la Biblia nos está haciendo énfasis en aprendan, estudien, vengan, investiguen, escudriñen. Entonces, cuando alguien te dice la doctrina no es importante, sinceramente es una contradicción de lo que las Escrituras mandan, hermano. Dice, con vehemencia refutaba a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo, al último verso. ¿Qué pasó después de que su doctrina se depuró? De que Apolos conocía más exactamente las doctrinas de Cristo, hermano. Se volvió temible en el debate, hermano. Dice que refutaba a los que se oponían y convencía por las Escrituras que Jesús es el Cristo. De hecho, hermano, llegó a ser tan de provecho para la iglesia que en Corinto, estos hermanos de Corinto que eran un poco, hermano, inmaduros, empezaron a hacer partidos. ¿Y sabe qué? Hasta hubo un partido para Apolos, de lo bueno que era. O sea, llegó a estar en los niveles de Pablo y de Pedro. Unos dijeron yo soy de Pablo, otros de Pedro, otros yo soy de Apolos. Es que era muy bueno este hombre como predicador. Lo pusieron en Corinto al nivel del mismo Pablo, hermano. Era muy poderoso en las Escrituras, que defendía la doctrina y la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo y demostraba, hermano, con las Escrituras que Jesús, al que habían crucificado, era el Mesías que había de venir. ¿Cuánto le dan gloria al Señor por eso, hermanos? Y por último, un grupo de personas en transición. Punto número 3. Un grupo de personas en transición. Salte ahí, hermano, al siguiente capítulo, Hechos 19, y lea conmigo ahí a partir del verso 1 hasta el 7. Hechos 19 del 1 al 7. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Es una pregunta, ¿verdad? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban, y eran por todos unos 12 hombres. Entonces ve el recorrido. Apolos, que estaba en Éfeso, se va de Éfeso, y Pablo, que no estaba en Éfeso, llega a Éfeso. Y ahí es donde se cierra el paréntesis del tema de Apolos y se retoma entonces la narración del tercer viaje misionero de Pablo. Aquí Pablo continúa con su viaje en Éfeso, una ciudad muy importante de la cual estaré hablando mucho en el tema que viene, porque vamos a ver precisamente todo lo que pasó y lo que generó la estancia del apóstol Pablo en esta ciudad, hermanos, de Éfeso. Una ciudad de Asia Menor, lo que actualmente es Turquía, y en su momento, hermano, fíjese cómo es Dios. En su momento el Señor le prohibió a Pablo predicar en Éfeso. En Hechos 16, 6 y 7 usted lo puede ver.
Pablo quería ir a predicar allá, el Señor le dijo, no, no vas a ir. Y lo mandó a otro lado, donde Lidia, donde se estableció la primera iglesia en Filipo. Pero ahora el Señor no le prohíbe para nada a Pablo que vaya a Éfeso, y Pablo va para Éfeso para continuar su tercer viaje misionero. Y esto quiere decir, hermano, que tenemos que ser pacientes en el tiempo de Dios. Hacer las cosas cuando es el tiempo de Dios. Primero el Señor le dijo, no vas, tienes prohibido ir allá. Y ahora el Señor le abrió puertas al apóstol Pablo, hermanos, para estar en Éfeso una vez más. Y hallando a ciertos discípulos, este tema es un tema un poco complicadito, hermanos, ¿ok? Vamos a poner atención aquí, porque este tema, hermano, genera algunas preguntas en cuanto a quiénes son esta gente. Por ejemplo, le voy a leer 4 preguntas. ¿Cuál era la condición espiritual de estas personas? Ok, ¿ya eran cristianos o todavía no eran cristianos? Si ya eran cristianos, ¿por qué no tenían al Espíritu Santo? Si no eran cristianos, ¿por qué se les llama discípulos? Esas son las preguntas que vamos a tratar de responder aquí, porque cuando llega uno a este punto, te quedas como, espérate, ¿hay cristianos sin el Espíritu Santo y cristianos con el Espíritu Santo? Entonces vamos a tratar de responder, hermanos, esa pregunta. De hecho, muchos usan pasajes como estos para decir que en la iglesia hay cristianos que ya han sido bautizados con Espíritu Santo y cristianos que no han sido bautizados con Espíritu Santo. Pasajes como este se usan para eso. Y entonces a mí, yo pasé por ahí, en su momento me preguntaron, ¿has sido bautizado con el Espíritu Santo? ¿Recién convertido? Y yo decía, ¿qué es ser bautizado con el Espíritu Santo? Ya te decían, bueno, es que profetices o que hables lenguas o que tengas una manifestación externa de que recibiste una segunda bendición del Espíritu Santo sobre tu vida. Y es precisamente por pasajes como estos que cuando no se entienden y como son un poco difíciles, se prestan, hermano, para crear un error y creer un error. Entonces espero con la ayuda de Dios, porque es un poco enredado, desenredarlo y tratar, hermanos, de que lo comprendamos. Pero desde ya le digo que no existe tal cosa como cristianos con bautismo de Espíritu Santo y cristianos sin bautismo de Espíritu Santo en la iglesia. Eso no existe en la iglesia. Todos nosotros somos sumergidos y bautizados en el Espíritu Santo en el momento de la conversión. ¿Ok? Bueno, en primer lugar, lo primero que tenemos que considerar para interpretar este pasaje, hermanos, es que Hechos es un libro, hermano, transicional. Hechos tiene un carácter transicional en algunos aspectos. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que no todo lo que nos enseña Hechos es normativo, nos es mandado para que lo hagamos. Muchas cosas de Hechos son simplemente narración histórica. Nos están describiendo, nos están haciendo una descripción de algo que pasó. Le doy un ejemplo. Por ejemplo, vamos a ver una diferencia entre lo que es descriptivo y lo que es normativo. ¿Es normativo bautizarnos porque el libro de Hechos lo manda? Claro que sí, es normativo. En el libro de Hechos se ve que las personas creían y eran ¿qué? Bautizados. ¿Nosotros el día de hoy debemos creer y ser bautizados? Sí, porque eso es normativo, eso es una norma, eso es un mandato. Ahora veamos algo que es descriptivo. Ok, muchos cristianos en Hechos, y este es un ejemplo que he usado hasta el cansancio, muchos cristianos en Hechos vendían sus casas y traían su dinero a los pies de los apóstoles. ¿Eso es normativo o descriptivo? Eso es descriptivo. Simplemente se nos está describiendo, se nos está narrando algo que algunos cristianos del libro de los Hechos hicieron. Ok, hermanos, entonces aquí este pasaje en primer lugar tenemos que entender, hermanos, que es algo descriptivo. Simplemente se nos está describiendo lo que Dios hizo en ese momento transicional del libro de Hechos, de que cada vez que había un grupo de convertidos nuevos en una nueva región, por lo general había esta manifestación de hablar en nuevas lenguas y de profetizar. Fue algo que se estaba describiendo, no algo que se manda para el día de hoy. El día de hoy, por ejemplo, le doy un ejemplo para que usted me entienda. El día de hoy vino alguien nuevo a visitarnos, a oír el evangelio por primera vez aquí, y el Señor lo toca y el Señor abre su corazón y quiere entregarse al Señor. Ok, pasa aquí, supongamos que aquí tenemos agua y lo bautizamos de un solo, como dicen, ¿no? De un solo lo bautizamos. Pregunta,
tiene que por fuerza, por norma, hablar lenguas como estos cuando Pablo los bautizó y hablaron lenguas? No. ¿Por qué? Porque eso fue transicional, eso sucedió en el libro de Hechos. Si la persona dice yo creo y es bautizado, ¿es salvo? Aunque no hable lenguas. Claro que sí, claro que sí. Porque es a través de la fe, Efesios capítulo 2, versículo 8-9, que nosotros podemos ser salvos. Y estos pasajes son simplemente descriptivos, tratando de que nosotros entendamos esa transición. El evangelio llegó a Samaria. Y para que se confirmara que la conversión fue genuina, como las conversiones fueron genuinas en Jerusalén, ¿qué pasó? La misma manifestación que hubo en Jerusalén de hablar lenguas, de recibir en el Espíritu Santo, tuvo que suceder ¿en dónde? En Samaria también. Para la paz de los ministros, para la paz de la iglesia, es el mismo Señor, es la misma manifestación, es la misma conversión. Hechos 10. Va Pedro a predicar a los gentiles en la casa de Corinto. ¿Y qué sucedió? Creyeron, fueron bautizados y hablaron en lenguas. El Señor enseñándonos es el mismo Señor, la misma manifestación, la misma fe, la misma conversión, la misma iglesia. Entra en ese periodo de transición. Y eso es lo que está pasando acá. El evangelio ha llegado, hermanos, a Éfeso. Y estas personas entonces tienen todas estas manifestaciones. En segundo lugar, hermano, tenemos que tomar en cuenta de que, hermano, en la Biblia explica que todos los cristianos somos templo y morada del Espíritu Santo, todos los cristianos. Entonces, creer que hay cristianos sin el Espíritu Santo es una contradicción de las Escrituras. Le voy a dar un pasaje. Primera de Corintios 6:19 dice así. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? O sea, ¿cuándo nos volvemos el templo del Espíritu Santo? ¿Cuándo nuestro cuerpo, hermano, se vuelve el templo del Espíritu Santo? En el momento de la conversión, no después, es en el momento de la conversión, porque no hay cristianos sin el Espíritu Santo. Y por último, un pasaje que nos enseña explícitamente que si alguien no tiene al Espíritu de Dios, no es de Dios, no es salvo. Romanos 8:9. Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Escuche, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. No es de él. Toda persona que no tenga el Espíritu de Dios no es salvo, no es hermano cristiano. Y este es un bonus para que interpretemos correctamente este verso. El error, ¿dónde surge? En creer que estos discípulos son discípulos de Cristo. Cuando tú lees que Pablo encontró a ciertos discípulos en Éfeso, automáticamente ¿qué pensamos? Que eran creyentes nacidos de nuevo. Y discípulos en el Nuevo Testamento no siempre significa cristianos. Por ejemplo, la palabra griega es matetes, discípulo, y simplemente significa aprendiz, uno que se sentaba a los pies de un maestro para absorber su enseñanza. Eso es solamente lo que significaba discípulo. Pregunta, ¿los fariseos tenían discípulos? Sí. ¿Juan el Bautista tenía discípulos? Sí. Todas las sectas del siglo I tenían discípulos. ¿Significaba eso que eran nacidos de nuevo? No. Ahí está la situación. Es más, en algunas ocasiones a los mismos seguidores de Jesús se les llamaba discípulos sin ser cristianos. Juan 6:66. Hasta que coman mi carne y beban mi sangre no pueden ser sanados, no pueden ser salvados. Juan 6:66. Y muchos de los discípulos que andaban con él le dieron la espalda y se fueron. Entonces, no siempre esa palabra discípulo significaba una persona convertida. ¿Judas era convertido? No, nunca lo fue. ¿Judas era discípulo? Sí, Judas fue discípulo del Señor Jesucristo. Y esto lo podemos probar, hermano, porque mire la pregunta de Pablo. ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? ¿Cuál fue la respuesta? No, no lo recibimos, pero no solo no lo recibimos, ni sabíamos que había Espíritu Santo. Esto confirma que no eran cristianos. ¿En qué pues fuisteis bautizados? En el bautismo de Juan, otra confirmación. Porque todos los cristianos nacidos de nuevo, cuando creían en el Mesías de Israel, ¿qué hacían después de eso? En Hechos, se bautizaban. Y creyó y se bautizó, y creyó y se bautizó, todo el tiempo.
estas personas solo tenían el bautismo de Juan porque no habían conocido al Señor Jesús como su Salvador. Y por eso no se habían bautizado en el nombre del Señor Jesucristo, hermanos. ¿Qué eran entonces? Eran discípulos de Juan el Bautista. ¿Ok? Entonces dicen, ¿qué fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. ¿Y cuál es la diferencia entre el bautismo de Juan y el bautismo de Jesús? Históricamente, hermano, cuando el Señor Jesucristo vino, los judíos ya bautizaban a los prosélitos. El bautismo era algo que ya existía, que era considerado un ritual de lavamiento, aparte de la circuncisión y otras cosas que hacían los judíos con los prosélitos gentiles. El bautismo era una especie también de ritual judío. ¿Y qué significaba el bautismo de Juan? El bautismo de Juan era un bautismo de arrepentimiento. El bautismo de Juan preparaba a las personas para venir al Mesías, pero estas personas se habían quedado en el proceso. Por eso dijimos que este título se llama Un grupo de personas en transición. Escucharon el mensaje de Juan. ¿Y cuál fue el mensaje de Juan? Arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado. Un mensaje de juicio. El mensaje de Juan el Bautista, hermano, era un mensaje de juicio, era un mensaje de estar llamando al arrepentimiento. El bautismo de Jesús es la buena noticia de que somos libres de esa condenación. Hemos oído el mensaje de la advertencia, arrepiéntanse, conviértanse, ¿ok? Lo hemos oído. Pero ahora cuando nosotros nos bautizamos, hermano, en el nombre de Jesús, quiere decir que nosotros hemos gustado la salvación, que no hay más condenación para nosotros porque nosotros estamos en Cristo Jesús y no hay condenación en Él. Por eso Juan les dice, el bautismo de Juan era para arrepentimiento, pero Él mandó a creer en el que había de venir. El bautismo de Juan y el sermón de Juan no eran buenas noticias. El bautismo de Juan y el sermón de Juan era una advertencia. El mensaje de Jesús, que es el evangelio, y el bautismo de Jesús, esas eran las buenas noticias que estas personas no habían gustado, hermanos, todavía. Juan el Bautista hizo un excelente trabajo. Juan el Bautista, su trabajo era señalar el camino, decir yo no soy el camino y quitarse del camino. Y él cumplió perfectamente, hermano, con ese trabajo de enviar entonces, hermanos, a las personas a Cristo. De hecho, llegó en su momento que él dijo, yo tengo que menguar, es necesario que yo mengue, pero que él crezca. Y en ese proceso, hermanos, se había quedado este grupo de personas que no habían venido todavía, hermanos, al Mesías. Dice, cuando oyeron esto, la última parte, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús y recibieron al Espíritu Santo. Aquí se efectuó la conversión de ellos. Recibieron al Espíritu Santo cuando oyeron las instrucciones del apóstol Pablo. Lo primero que aprendemos aquí es, no se puede ser cristiano sin el Espíritu Santo, hermanos. Es imposible. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia? Aquí quiero hacer un comentario para terminar. ¿Cuál es la diferencia entonces entre los discípulos de Juan y Apolos? Porque si usted se da cuenta, ambos hermanos dicen que solamente conocían hasta el bautismo de Juan, pero no dijimos que Apolos no era cristiano, ¿verdad? Dijimos que Apolos era un poderoso predicador de las Escrituras. La diferencia está, hermanos, es que Apolos, según el pasaje, ya era bautizado en el nombre del Señor Jesús. Esa es la razón por la que usted no ve a Priscila y Aquila exponiéndole mejor el evangelio y diciéndole ahora te tienes que bautizar porque no eres cristiano. Apolos ya es cristiano, pero Apolos ha quedado en esa transición de un sermón que todavía le falta conocer más de la doctrina de Cristo. Él viene en fe y él se bautiza en el nombre del Señor Jesús, obviamente desde antes, pero se había quedado todavía en el entendimiento de una doctrina limitada como Juan el Bautista. Pero sin embargo, estas personas, hermano, este grupo de personas sí pensaban que realmente que en el bautismo de Juan ya estaban bien. Y ese era el problema, se habían quedado en la transición, se habían quedado en el camino. Y fue hasta aquí entonces que vino el Espíritu Santo sobre ellos. Y como explicaba yo antes, no quiere decir esto que cada vez que una persona se convierta tenga que pasar por una experiencia mística de profetizar o de hablar en lenguas, porque esto fue meramente
transicional en el libro de Hechos, cuando el evangelio llegaba por primera vez a una ciudad y se tenía que ratificar que era la misma iglesia, que tenía que haber una conexión con esta iglesia nueva que se estaba fundando en un lugar con la iglesia de Jerusalén. Porque iglesia del Señor Jesucristo, hermanos, hay solamente una iglesia, un solo cuerpo. Muchas iglesias locales en diferentes ciudades, pero una sola iglesia del Señor Jesucristo. Vamos a orar. Comparte, suscríbete, dale like. Gracias por tu sintonía. Hasta la próxima. Bendiciones.